Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Katie Carolina Sánchez Flores. Pertenezco a lo que es la clase de Introducción a la Imagenología de lunes a jueves a las 2 de la tarde. Hoy voy a hablar sobre lo que son las generaciones de tomografía. Mi número de cuenta es 2019-1030-667. Hoy voy a dar una breve explicación acerca de lo que fue las generaciones de tomografía. Se dice que se da en 1972 cuando el ingeniero que fue llamado Hounsfield publica un artículo donde describía lo que era una técnica basada en rayos X y asimismo la llamó tomografía computarizada. Se dice que la tomografía computarizada es una técnica de diagnóstico por imagen que permite asimismo la visualización de cortes del organismo a partir de lo que son múltiples determinaciones de absorción de los rayos X. Se dice que el método de Hounsfield era que los rayos X dividía la cabeza en varias tajadas o en varias porciones. Tenemos el ejemplo de lo que es el pan molde, que así se dividía eh, según Hounsfield. Y también de esta manera la irradiación era confinada en la misma porción. Se dice que el primer escáner fue comercializado y fue en 1973 porque los laboratorios de EMI Mark I contaban con una baja resolución espacial y se dice que tenía una matriz de 80 por 80 píxeles y la desventaja de este era de que tomaba imágenes con muy baja resolución, pero a partir de esto, aunque se tardaban 9 horas en total para adquirir una sola imagen, esto fue una gran innovación, una gran revolución en lo que era tomografía computarizada, porque esto fue una gran innovación en lo que fue la radiología. Acá en la diapositiva tenemos cómo era empezar con tomografía computarizada. Y acá es donde estaba hablando de lo que era el primer escáner que fue comercializado y EMIMAR representó una gran revolución para lo que era radiología o tomografía. Y la desventaja de eso era que se tardaba 9 horas para adquirir una imagen. Tenemos la primera generación y aquí tenemos una imagen de lo que es la primera generación. Y se dice que la primera generación se utiliza como un método que es traslación-rotación y eso se genera proyecciones paralelas de lo que son alrededor de los átomos y esto era que EMI requería de 180 traslaciones y cada una de ellas era separada por una rotación de 1 grado. La desventaja de la primera generación era que requería 5 minutos para completar una imagen. Ya podíamos decir que ya no eran 9 horas que se esperaban para completar una imagen, sino que ya eran 5 minutos. También tenemos lo que es la segunda generación y ahí dice que aquí tenemos la imagen de lo que es la segunda generación. Y se dice que la segunda generación era que funcionaba bajo un principio de que era de traslación-rotación, que es similar a lo de la primera generación. Se dice que esto era un poco más rápido y su reconstrucción era generada por un haz en forma de abanico. Se dice que de 3 a 5 grados y de estos se acoplaban de 5 a 30 detectores en un tiempo de exposición que eran más cortos, pero a su vez su tiempo de adquisición era de 10 a 60 segundos. La desventaja de esa segunda generación era que el haz era en forma de abanico y el incremento de la intensidad de radiación era que en la periferia del haz era debido a la forma del cuerpo. Tenemos la tercera generación y acá tenemos lo que es la imagen de la tercera generación, que se dice de la tercera generación que se da en 1975 y acá se elimina lo que es un movimiento o los movimientos y que estos equipos contaban con arreglos que eran unidimensionales y que eran de hasta 250 detectores y estos permitían tiempos de adquisición de solo 5 segundos. Teníamos que pasar de 9 horas, de 5 minutos, luego a 5 segundos y esto que tenía un poco tiempo de lo que era adquisición con las anteriores generaciones. La desventaja de la tercera generación era que los tubos de rayos X estaban firmemente unidos a lo que eran los detectores y cada detector solo podía medir lo que eran los rayos X y también que pasaban a una distancia específica dentro del centro de rotación. También tenemos lo que es la cuarta generación. Acá tenemos la imagen. Aquí tenemos la diapositiva completa. Y se dice que la cuarta generación, perdón, aparece en el año de 1976. Y esto era que consistía más que todo en el arreglo de detectores, que era en forma de anillo. Igual que era similar un poco
a lo que era la tercera generación, ya que en esta cuarta generación era que rodeaba completamente lo que era el paciente. Y también que, como tenemos aquí en la diapositiva de la tercera generación, perdón, era en forma de siempre como de anillo, pero esa iba rotando, mientras que en la cuarta generación ya era completamente así. Entonces, la rotación era un poco más acelerada. Y se dice que esta era que rodeaba todo el paciente, de modo que la radiación se limita a lo que es el tubo de rayos X y tiene una forma de abanico, como decía, en la tercera generación. La desventaja era que el paciente recibía demasiada alta la dosis y también de que cada detector era para medir los arreglos X contaban o que contaban o se encontraban, perdón, a cualquier distancia. De esta manera hacía que se evitaran la presencia de lo que eran anomalías o artefactos. O sea, que iba cada vez con una mejor adquisición el tomógrafo. Luego tenemos lo que es la quinta generación. Aquí está la diapositiva. Y perdón. Y se dice que la quinta generación habla de lo que son los tomógrafos por rayos X de electrones. Y acá, más que todo, se utilizaba una gran innovación debido a que tenía una gran resolución temporal. Se decía que esto era lo suficientemente alta para poder tomar imágenes del corazón. Sin embargo, estas estaba limitando por la trayectoria de un arco, que era de 220 grados y no se podían utilizar lo que eran colimadores de adquisición debido a que el detector era estacionario. Por eso era una gran desventaja porque era un arco enorme de 220 grados y no se podían utilizar colimadores de antidispersión, perdón. Luego tenemos lo que es un tomógrafo en espiral. Aquí está. Tenemos lo que es un tomógrafo espiral o helicoidal y se dice que esto se utiliza en la arquitectura de la tercera generación. Y esto se caracteriza por los movimientos que eran continuos de la camilla, o sea, a través del gancho. Como nosotros sabemos, el tomógrafo tiene un movimiento de desplazamiento de lo que era a través del gantrio, o sea, la dona, por decirlo así. Entonces, esto asimismo permitía tomar lo que eran las imágenes de los órganos en movimiento. Como sabemos que la tomografía hace como tomar una serie de imágenes de los órganos que están en movimiento. La desventaja era de que el tubo de rayos X se podían sobrecalentar cuando se deseaba una mejor resolución o una mayor resolución espacial, que se contaban con tajadas lo que eran un poco más delgadas. Luego tenemos lo que es la sexta y la séptima generación. Acá tenemos la imagen, perdón, y se dice que la sexta y séptima generación era que eran tomógrafos de multitajada o también son llamados multidetectores, y estos se caracterizaban por tener arreglos que eran multidimensionales. También se dice que el rayo tiene forma de cono, como tenemos aquí en la imagen, y estos permiten recoger lo que eran datos que eran correspondientes en varias tajadas simultáneamente, para recoger los datos del paciente. Y asimismo se reduce el número de rotaciones que hace el tubo de rayos X y así que es necesario para cubrir una región anatómica completa. Como aquí nos hace entender en la sexta y séptima generación que vamos a disminuir lo que es la rotación del rayos X y así se evita o se cubre una sola región anatómica del paciente y asimismo no recibe una alta dosis, porque no va a ir por región, sino que con una región completa, anatómica completa. Luego, por último, tenemos esta tabla que fue una comparación de especificaciones de una tabla técnica de EMIMAR que fue en 1973 con los equipos de tomografía disponibles que eran al mercado. Tenemos el Toshiba, el Philips, el Lightspeed, el Siemens y el de EMIMAR. Tenemos lo que son las notaciones del gantry, los números de tajada y el mínimo grosor alcanzado. Eso ha sido todo de mi parte, espero que haya sido de mucho agrado y espero que le haya gustado. Muchas gracias.